¿Cómo puedes comprobar tu existencia? Corroborar ante el mundo que eres quien dices ser, que eres tú mismo. Hoy en día, en este mundo tan grande y tan moderno, si no posees algo que avale tu existencia y tu identidad, es prácticamente imposible hacerlo. ¿Alguna vez no has cargado con tu identificación y te es imposible comprobar que eres tú? En esos momentos seguro piensas que esto carece de sentido. Y en sí no lo tiene. Pero hoy por hoy las cosas son así. Este caso que están a punto de escuchar trata más o menos sobre algo parecido. Un crimen sin resolver. Un misterio real e inquietante que al día de hoy no tiene respuesta ni solución. Corría el año de 1948 en una fecha cercana a las Navidades, cuando se encontró el cadáver de un hombre a la orilla de la playa Somerton en Australia. A primera vista no se alcanzaba a deducir la causa de la muerte. La primera hipótesis antes de la autopsia era ahogamiento o envenenamiento. El hombre portaba un traje muy elegante y dentro de lo que cabe tenía muy buena salud. Lo primero que llamó la atención de las autoridades era que cuando lo comenzaron a revisar, ninguna de sus prendas traía etiquetas. Todas habían sido retiradas de una forma meticulosa, antes y con mucha cautela, pero haciendo notar que no eran prendas de sastre ni de diseñador, sino habían sido deliberadamente retiradas. Tampoco llevaba consigo ni credenciales, ni cartera, ni identificaciones. Ya en la autopsia se reveló que el estómago y el cerebro estaban muy congestionados, de una manera que solo un veneno extremadamente potente podría causar. Pero en ese mismo momento en que se realizaba la autopsia, no se detectó rastro alguno de ninguna sustancia tóxica. La prensa se encargó de publicar el caso y de solicitar al público cualquier dato que ayudara a identificar al hombre. Las huellas digitales del cadáver no estaban en los archivos, los registros policiales, los registros dentales. Así que la investigación debía extenderse fuera de la ciudad. El caso se conoció de primera instancia como el misterio del hombre de Somerton. Se hizo un busto del hombre, ustedes saben, esas estructuras de medio pecho para arriba, que circuló por varias regiones con las fotografías, y poco a poco, al no encontrarse ninguna pista, el caso empezó a llamar la atención militar, política e internacionalmente. Durante varios años se investigaron centenares de posibles identificaciones, pero todas estas sin éxito. La única pista válida que restaba era la ropa del cadáver. Y ahí fue donde se encontró lo más inquietante. Un pequeño papel fue encontrado en uno de los bolsillos, con las palabras Taman Shud. El trozo de papel también fue publicado y se convocó a traductores de varias regiones para lograr determinar su significado y origen. La respuesta se encontró más tarde en un libro de título de Rubaiyat, en cuya última página se encuentran estas palabras, y su significado literal es terminado. Se inició una búsqueda por toda Australia para encontrar una copia del libro al que le faltara dicho trozo de papel. Un hombre dijo haber encontrado una edición del libro allá de 1859 en el asiento trasero de su coche, al que le faltaba un trozo de la última página. El hombre entregó el libro y pidió quedarse en el anonimato. Poco más tarde, ya en los estudios forenses, se logró determinar que efectivamente el trozo que se encontró en el bolsillo del hombre, que decía Taman Shud, había sido arrancado de dicho libro. Al reverso de este libro estaba escrito a mano algo que parecía un mensaje cifrado, pues no tiene significado en ninguna lengua. Al principio se creyó que eran letras y símbolos sin más, y después empezó a sospechar de espionaje, ya que por esos entonces la Guerra Fría y su guerra de espionaje entre Estados Unidos y Rusia estaban más fuerte que nunca. Si el hecho de que este hombre pareciera que jamás había existido, ya que nunca nadie lo reportó como desaparecido, nadie reclamó su cadáver y jamás nunca apareció en los registros, si esto ya no fuera lo suficientemente inquietante, aún falta un detalle más extraño. En el reverso del libro del que fue arrancado el trozo de papel que contenía el código, venía escrito un número telefónico. Este número pertenecía a una mujer que vivía muy cerca de donde se encontró el cadáver. Cuando la policía en la investigación llegó a tocar a su puerta,
Ella les contó que poseía una copia del libro cuando trabajaba como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial, pero que en el año 1945 el libro se le obsequió a un teniente de nombre Alfred Boxall. Poco después le mostraron el busto del hombre que habían hecho con cera para lograr que alguien lo reconociera. Ella, sin titubear, dijo que jamás lo había visto. La policía pensó que quizás el cadáver pertenecía a ese teniente, pero ¿cuál fue su sorpresa y horror cuando poco tiempo después encontraron con vida al teniente Alfred Boxall? Y aún más extraño, este tenía la copia del libro en perfecto estado sin que le faltara ningún trozo. Hasta el día de hoy no se ha encontrado el significado de ese mensaje, y tanto la muerte como el código y la identidad del hombre sigue siendo un misterio.